Nevaba por segundo día consecutivo. No era una simple ventisca, sino un auténtico huracán que no dejaba ninguna posibilidad de escapar de aquel maldito lugar. Un grupo de 7 personas se encontraba atrapado en una cabaña de caza, perdida en las montañas, sin comunicación, sin transporte, sin posibilidad de recibir ayuda. Jack Henderson, un exmilitar, duro, no confía en nadie. Anna Cross, una periodista, curiosa, pero que oculta su miedo. Michael Brooks, un estudiante, el más joven del grupo, inteligente, pero débil. Lars Bjornsson, un cazador noruego, silencioso y misterioso. Doctora Emily Winters, una médica, tranquila, pero con una mirada demasiado atenta. Tom Riley, un camionero, rudo y agresivo. Claire Marshall, una científica, la única que había estudiado previamente las leyendas sobre los hombres lobo. No se conocían, pero ahora se veían obligados a confiar el uno en el otro. De lo contrario, no sobrevivirían hasta el amanecer. No había electricidad en la casa. Las chimeneas crepitaban, proyectando largas sombras en las paredes. Alguien sugirió poner los sacos de dormir en una misma habitación. Así sería más seguro. La noche transcurrió casi en calma, pero a la mañana siguiente, todo cambió. El primer cuerpo. Michael había desaparecido. Lo encontraron en el cobertizo, el pecho destrozado, la cabeza casi arrancada del cuerpo, la carne como si hubiera sido desgarrada por garras, pero ni un solo rastro de la bestia. Jack estaba de pie junto al cuerpo, con la mirada fría. «No ha sido un lobo». Anna retrocedió, con las manos temblando. «¿Quieres decir?» Lars, que había permanecido en silencio hasta entonces, asintió lentamente. «Ha sido uno de nosotros». Todos regresaron a la casa y cerraron la puerta con el cerrojo. El aire estaba tenso, como justo antes de un disparo. ¿Uno de nosotros mató a Michael? La voz de Claire temblaba. «No, no fue un ser humano», dijo Jack, mirando directamente a los ojos de los demás. «¿Tú crees en eso?», se rió Tom. «En maldiciones, en cuentos de hadas. Estupideces». «Entonces, explica cómo ocurrió». Anna dio un paso hacia él. «Ni un solo rastro de la bestia, ni una ventana rota». «¿Cómo?». Se hizo el silencio. Nadie sabía la respuesta, pero todos sintieron miedo. Emily se miró las manos. Le temblaban. «Tenemos que hacer algo». «Nos separaremos y nos vigilaremos unos a otros», propuso Lars. Jack negó con la cabeza. «No, si nos separamos, la próxima noche seremos menos». Y entonces Claire dijo: «Hay una forma de saber quién es». Todos se volvieron hacia ella. «Las leyendas dicen que un hombre lobo no puede mirarse en un espejo sin que su reflejo cambie». La idea sonaba descabellada, pero no tenían otra opción. Encontraron un espejo en una de las habitaciones. Cada uno debía acercarse a él y mirar. El primero en ir fue Jack. El espejo no cambió. Luego Anna. Tampoco nada. Emily, Lars, fueron comprobando uno tras otro, y cuando le llegó el turno a Tom, el espejo se resquebrajó. Tom se quedó helado. «Maldita sea, es una coincidencia». «No». Lars levantó un hacha. «Es una señal». Tom palideció. «¿No iréis a matarme por un cuento de hadas?» Anna, Jack y Emily intercambiaron miradas. Pero ¿y si realmente era él? No podían arriesgarse. Claire miraba a Tom con horror. «Si nos equivocamos, mataremos a un inocente». «¿Y si no?» Jack apretó los puños. «Entonces, la próxima noche morirá otro de nosotros». Tom lo entendió. No lo dejarían con vida. Corrió hacia la salida. Jack disparó. La bala impactó a Tom en el pecho. Se desplomó en el suelo. La sangre se extendió por las tablas de madera. Todos miraban en silencio. Noche. Todos tenían miedo de hablar. El cuerpo de Tom yacía en el cobertizo, envuelto en una vieja lona. Quizás ahora todo había terminado. Quizás de verdad era él. Pero cuando se despertaron,
Claire había desaparecido. Ana corrió hacia el pasillo. Los gritos desgarraron la noche. Todos corrieron hacia el sótano, de donde provenía el sonido. Y allí, el cuerpo de Claire, destrozado, como el de Michael. Pero Tom estaba muerto. Eso significaba, habían matado a la persona equivocada. Y ahora el hombre lobo estaba de nuevo entre ellos. Tom estaba muerto. Pero los asesinatos no se detuvieron. Se equivocaron de víctima. Claire yacía en el frío suelo del sótano, con los ojos aún muy abiertos, congelados en una expresión de terror. El pecho destrozado, la sangre ya empezaba a oscurecerse en su ropa. Nadie pronunció ni una palabra. Lars fue el primero en romper el silencio. «Nos equivocamos. ¿Tú crees?» Ana apretó los puños, con una mezcla de miedo e ira en los ojos. «Matamos a un inocente. No teníamos elección», la miró Jack con gravedad. «Si no hubiéramos hecho nada, esa cosa habría seguido matando». «Pues ha seguido haciéndolo», dijo Emily, agachándose junto al cuerpo para examinar las heridas. «Es exactamente igual que con Michael, desgarrado con una fuerza inhumana». Ana tragó saliva. «Eso significa que el asesino sigue entre nosotros», terminó Lars por ella. Todos intercambiaron miradas. Sentían cómo el miedo caldeaba el ambiente. 7 personas. Ahora solo quedaban 4. 4, y uno de ellos era un hombre lobo. ¿Pero quién? Ana no apartaba la vista de Emily. «¿Por qué dijiste enseguida que Tom era inocente? Eres médica. Sabes cómo funciona el cuerpo humano. ¿Quizás sabías más de lo que decías?» Emily se tensó. «¿Me estás acusando? ¿Y si lo hago? Si yo fuera el monstruo, tú ya no estarías aquí de pie». Su voz era fría, casi amenazante. Ana quiso responder, pero de repente, la luz parpadeó. Todos se quedaron inmóviles. La electricidad se estaba yendo. La casa se sumía en la oscuridad. «¡Qué demon!». Jack corrió hacia la salida del sótano, pero en ese mismo instante las bombillas brillaron con intensidad y se apagaron por completo. Y en esa oscuridad absoluta, oyeron una respiración, no humana, pesada, profunda, ronca. Estaba en la casa. Alguien se había escondido en la oscuridad. Alguien que no debería estar allí. Ana sintió que el corazón se le aceleraba y las palmas de las manos le sudaban. Estamos todos aquí, ¿verdad?», le temblaba la voz. «Sí», respondió Jack. «Estoy aquí», murmuró Emily. «Yo también». Lars apretó en sus manos un cuchillo de caza. Entonces, ¿quién era? No estaban solos. La criatura ya estaba allí. Y en el momento en que un débil reflejo de la luz de la luna brilló en la ventana, Ana vio una silueta. Ojos, amarillos, brillantes, diabólicos, mirándola directamente, y entonces se movió. La oscuridad se hizo más densa, como si el propio aire estuviera impregnado de algo siniestro. Ana no podía moverse. Veía aquellos ojos, amarillos, inhumanos. No reflejaban emociones, solo el instinto de un depredador. Pero al segundo siguiente, desaparecieron. Alguien encendió una linterna. Un brillante haz de luz rasgó la oscuridad, arrancando de ella las figuras de las personas. 4. Todos estaban en el mismo lugar. Todos estaban presentes. Entonces, ¿quién la miraba en la oscuridad? Ana se giró. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Vacío. Jack levantó su arma. ¿Habéis visto todos eso? Su voz era grave, peligrosa. Emily negó con la cabeza. «Solo tú y Ana». Ana miró a su alrededor. «Yo juro que vi unos ojos. Estaban aquí, justo delante de mí». Lars la miraba con demasiada atención. «¿Quizás solo te asustaste? Maldita sea, no soy una niña pequeña». Ana apretó los puños. «Sé lo que vi, pero ahora eso no importaba». Lars apuntó la linterna hacia la puerta. La puerta del salón estaba entreabierta, pero todos estaban aquí. Entonces, ¿quién la había abierto? Jack apretó la pistola con más fuerza.
tenemos que registrar la casa. ¿Te has vuelto loco? Emily lo miró desafiante. Está ahí fuera. ¿Y qué? ¿Vamos a quedarnos sentados en la oscuridad mientras nos mata uno por uno? Silencio. Sabían que tenía razón, pero adentrarse en esa oscuridad significaba encontrarse con él cara a cara. Se dividieron en dos grupos. Anna y Lars se quedaron en la habitación con la única linterna que funcionaba. Jack y Emily se adentraron en la casa. Se movían lentamente, casi conteniendo la respiración. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies. En la oscuridad parecía que algo se movía, pero no había nada, solo miedo. Pero entonces se oyó un susurro. ¿Has oído eso? Jack se detuvo en seco. Emily se quedó paralizada. El susurro provenía de arriba, del ático, pero el ático estaba cerrado con llave. Al menos eso pensaban. Jack levantó lentamente la linterna hacia arriba. La puerta del ático estaba entreabierta. Está allí, escondiéndose, esperando. Abajo, en el salón, Anna sentía que los nervios la traicionaban. ¿Dónde estaban? Se habían ido hacía demasiado tiempo. Miró a Lars. Él no le quitaba los ojos de encima. ¿Qué? Anna intentó hablar con seguridad, pero la voz le temblaba. Lars no respondió. Simplemente la observaba con atención. Anna dio un paso atrás. ¿Sabes algo? Sé una cosa. Lars levantó la linterna y a la débil luz, Anna vio su rostro. Sus ojos brillaron con un destello amarillo por un instante. Ella parpadeó, retrocediendo. Pero un segundo después, el color desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Lars sonrió. ¿Pasa algo? Anna retrocedía. Su respiración se aceleraba. Su pecho se agitaba convulsivamente. ¿Qué ha sido eso? Su voz temblaba, pero no podía apartar la vista de Lars. ¿Qué exactamente? Él seguía sonriendo, pero en esa sonrisa no había nada humano. Tus ojos, tragó saliva. Los he visto. Se volvieron amarillos. Lars no se movía, no parpadeaba, no hacía nada que pudiera disipar su miedo. Simplemente la miraba. ¿Estás segura de lo que viste? Su voz era casi cariñosa. Anna no sabía qué responder. Quería gritar, advertir a los demás, pero ¿y si se había equivocado? ¿Y si solo había sido su imaginación? ¿Y si el miedo la había hecho ver cosas que no existían? Pero dentro de ella, una intuición animal daba la voz de alarma. Algo no iba bien. Nada bien. «Aléjate de mí, Lars». Intentó que su voz sonara firme, pero aún así temblaba. Lars soltó una risita. «¿Me tienes miedo, Anna?» Ella apretó los dientes. «Simplemente no confío en ti». Lars dio un paso adelante. «Y haces bien». En ese momento, se oyó un estruendo desde el piso de arriba. El ático. Jack y Emily estaban bajo la escalera que conducía arriba. La puerta estaba entreabierta, pero de allí no provenía ni un solo sonido, solo la sensación de algo ajeno, oscuro, esperando. Emily hizo un gesto para que no hicieran ruido. Jack asintió, levantando más la linterna. Comenzaron a subir. Un paso, otro más. Los escalones crujían suavemente bajo sus pies, y cuando llegaron a la puerta, algo se movió dentro. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vio una sombra moverse en la profundidad del ático. «Hay alguien ahí». Jack apretó la pistola con más fuerza. «¿Quién anda ahí?» Silencio. Pero entonces, una respuesta. Un susurro, parecido al humano, pero con un matiz bestial. «No, deberíais haber subido». Emily intercambió una mirada con Jack. «¿Quién eres?» Jack dio un paso adelante. «Vais a morir de todos modos». Y en ese instante, algo se abalanzó sobre ellos desde la oscuridad. Abajo, en el salón, Anna corrió hacia la escalera, pero Lars la agarró por la muñeca. «¿A dónde vas?» Anna se retorció, apartando la mano. «Algo está pasando arriba». Lars negó con la cabeza. «Ya no se les puede ayudar». Anna se quedó helada. «¿Qué has dicho?» Lars la miró, y ahora ella lo vio de nuevo. Los ojos, amarillos,
como los de una bestia. No podían ser un juego de luces, la miraban directamente. Y en ese momento, Lars sonrió más de lo que un humano debería ser capaz de sonreír. Sus dientes se hicieron más largos, afilados, bestiales. Anna retrocedió, pero Lars la agarró del brazo. «Ahora lo sabes», Anna gritó. En el ático, Jack disparó. La bala se perdió en la oscuridad, pero algo iba mal. Algo se movía demasiado rápido. La oscuridad tembló, y un segundo después, la criatura saltó sobre ellos. Emily uspé la huví de Yeyó. Emily llegó a verla, y lo entendió. Era Lars. ¿Pero cómo? Él estaba abajo. Estaba con Anna. ¿Cómo podía estar aquí? No podía entenderlo. No tuvo tiempo de entenderlo, porque las garras se clavaron en su hombro. Jack disparó de nuevo, pero era demasiado tarde. El fuerte grito de Anna resonó por toda la casa, pero ahora ya era demasiado tarde. El hombre lobo estaba entre ellos y estaba completamente solo. La oscuridad fue desgarrada por los gritos. Anna se debatía en el agarre de Lars. Su corazón golpeaba su pecho como si quisiera escapar. «Suéltame». Lars no la soltaba. Sus dedos se apretaron más y ella sintió cómo la piel crujía bajo su agarre. «No lo entiendes, Anna». Su voz era ronca, como si estuviera cambiando junto con su cuerpo. «Ya no podemos huir». Lo golpeó en el pecho, pero Lars ni siquiera se inmutó. Su sonrisa se hizo más amplia. «Tienes miedo, ¿verdad?» Y entonces lo vio. Lars estaba cambiando. Su piel se volvió más oscura, más áspera. Las garras crecieron de sus dedos, sus puntas brillaron a la tenue luz de la linterna. Pero lo más aterrador, los ojos, ya no eran humanos, pertenecían a una bestia. Anna aulló de terror y se echó hacia atrás, y en ese momento sonó un disparo. Jack apretó el gatillo. La bala rasgó el aire, pero no detuvo a la criatura. No era simplemente una bestia, era algo más. Una figura oscura y retorcida se abalanzó sobre ellos. Las garras brillaron en la penumbra, y al segundo siguiente, Jack sintió un golpe que le sacó el aire de los pulmones. Las garras le abrieron el costado. El dolor fue instantáneo, desgarrador. Cayó al suelo. Un gemido sordo escapó de su pecho. Emily gritó, pero la criatura ya saltaba sobre ella. Se dio la vuelta, esquivando el golpe por poco, pero no tuvo tiempo de huir. Las garras se aferraron a su pierna y la arrastraron hacia atrás. No podía respirar. La criatura la aplastaba. Su aliento, cálido, pútrido, rozó su rostro. Y entonces lo entendió. No era Lars, era alguien más. Anna se giró hacia la escalera. Sus piernas parecían de algodón, pero Lars ya se estaba moviendo. No se abalanzó sobre ella, simplemente caminaba, lentamente, como si alargara el placer. Su sombra temblaba en la pared, alargándose en algo inhumano. «¡Anna!». Su voz era baja, vibrante. Tenía que hacer algo. ¿Huir? ¿Luchar? Pero su cuerpo no obedecía. De repente, Lars se sacudió bruscamente, como si algo lo hubiera distraído. En algún lugar de arriba se oyó un nuevo sonido. Anna sintió que el miedo se transformaba. Algo no iba bien. Y entonces lo escuchó. Un aullido sordo y prolongado. No provenía de Lars, provenía del ático. Jack se ahogaba de dolor. La criatura le presionaba el pecho, las garras clavadas en su hombro. Pero entonces se detuvo. Su cabeza se sacudió hacia arriba, las orejas se aguzaron. El sonido, el aullido, otro más. Llenó el espacio, penetró en las paredes. La criatura tembló, y luego desapareció en la oscuridad. Anna se quedó inmóvil junto a la escalera, con los ojos muy abiertos. Lars no se movía. Él también había oído el aullido, y al momento siguiente, sonrió. «Parece que han venido». Anna se quedó helada. ¿Ellos? Y entonces lo entendió. Lars no estaba solo. Había más hombres lobo, y ya estaban dentro de la casa. Anna se quedó paralizada. Sus pies parecían pegados al suelo. En sus oídos resonaba el profundo aullido que rasgaba el silencio de la noche.
Habían venido. ¿Pero cuántos eran? Lars seguía sonriendo, sus dientes ahora más afilados que antes, pero no se apresuraba a atacar. Esperaba. Y eso asustaba a Anna más que nada. Oía cómo algo ajeno se movía por la casa. Las tablas del suelo crujían bajo pesadas patas. Las sombras se arrastraban por las paredes, alargándose en posturas antinaturales. Y entonces lo comprendió. Era el final. El ático. Jack se giró de costado. Su costado ardía de dolor, pero todavía estaba vivo. La criatura se había ido. Pero no había huido. Simplemente se había retirado. Oía que algo sucedía abajo. Voces, aullidos, un movimiento oscuro. Y entonces lo entendió. No era un solo hombre lobo. Eran muchos, más de los que podría haber imaginado. Emily se quedó inmóvil en un rincón del ático. Su mano apretaba un cuchillo, pero era inútil. Si atacaban, no sobreviviría. Pero por ahora esperaban. Observaba la oscuridad. Su respiración se aceleraba. Y entonces vio las siluetas. No una, no dos, muchas. Y observaban. ¿Qué esperaban? Anna sintió que el miedo se le metía bajo la piel. Lars la observaba. Sus ojos brillaban en la oscuridad. ¿Qué? ¿Estás esperando? Su voz era ronca por el miedo. Lars se agachó, como un depredador antes de saltar. La orden. Y en ese momento, algo arañó la ventana. Anna se giró bruscamente. Afuera, en el tejado, alguien se movía. Las garras arañaban el cristal. Las sombras se deslizaban detrás de las cortinas. Sintió un frío que le llegaba hasta los huesos. Habían rodeado la casa. No tenían prisa. Estaban jugando. Jack apretó los dientes, levantándose con dificultad. No podía quedarse allí. Tenía que hacer algo. Se asomó por la barandilla del ático y vio movimiento abajo. Lars, Anna. Pero no solo ellos. Vio sombras que se espesaban en la oscuridad. Y entonces lo entendió. Era una emboscada. Ella no tenía ninguna posibilidad de salir con vida. Los habían atraído a todos a esta trampa. Anna retrocedió. Sus piernas tropezaron con una silla. Lars se movía lentamente, con deleite, con seguridad. «Ya lo sientes, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo?» El miedo. Hizo crujir su cuello, y el sonido la hizo estremecerse. «Puedes luchar, pero es inútil». Se acercaba. Anna sintió que el pánico explotaba en su pecho. Tenía que hacer algo. Algo urgente, porque si no atacaba primero, ya estaba muerta. Anna sentía cómo la habitación se encogía a su alrededor. Lars se movía con fluidez, con una gracia depredadora, su espalda ligeramente encorvada, los músculos tensos, listos para el salto. Estaba jugando con ella. Disfrutaba de este momento. Y ella comprendió que si no hacía algo ahora mismo, él la destrozaría. Agarró lo primero que encontró a mano, un candelabro de metal, y se lo lanzó a la cara a Lars. Él retrocedió, pero no por el golpe, simplemente se estaba divirtiendo. Anna se giró y corrió hacia la escalera. Su corazón latía en su pecho como un tambor antes de una ejecución. Oía su respiración detrás de ella. Él no corría. La seguía, paso a paso. Le estaba dando una oportunidad, pero solo para alargar el juego. Jack apretó los dientes por el dolor. Oía cada sonido de abajo. No podía dejarla sola. No podía simplemente sentarse y esperar a que los mataran. Revisó la pistola. Solo le quedaba una bala. Maldición. Anna llegó a la cocina y agarró un cuchillo. «¡No te acerques!», gritó, apuntándole con él. Lars se detuvo en el umbral. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «¿Crees que puedes matarme?». Él sabía la respuesta, y ella también la sabía. Pero algo dentro de ella hizo clic. No iba a morir. Dio un paso adelante. «Quizás no te mate, pero no me atraparás sin luchar». Lars se echó a reír. No era la risa de un hombre. En esa risa había pura rabia bestial. «Me gustas, Anna». Se abalanzó sobre ella. En algún lugar afuera sonó un nuevo aullido, más fuerte, más largo, siniestro.
Jack se quedó helado. No era un hombre lobo común, era algo más, y entonces lo entendió. Esto no era el final, era solo el principio. Ana ni siquiera tuvo tiempo de parpadear cuando Lars se abalanzó sobre ella con una velocidad inhumana. Gritó, clavando instintivamente el cuchillo en su pecho. La hoja se hundió profundamente, pero Lars ni siquiera se inmutó. Sus ojos brillaban como los de un depredador que ha atrapado a su presa. Se inclinó lentamente hasta que sus rostros estuvieron peligrosamente cerca. ¿En serio pensabas que esto me detendría? Ana miró sus espeluznantes ojos, y entonces él simplemente se arrancó el cuchillo del pecho, sin prestar atención a la sangre que brotaba. Ella retrocedió. No sentía dolor. Ya no era humano. Lars abrió el puño y el cuchillo cayó al suelo con un golpe sordo. Ana se echó hacia atrás, casi resbalando en el frío suelo de baldosas. Buscaba una salida. ¿La ventana? No, demasiado lejos. ¿La puerta? Lars bloqueaba el paso. Estaba atrapada. Lars avanzó, pero en ese momento sonó un disparo. Jack había bajado del ático, sujetándose el costado sangrante. Apenas le quedaban fuerzas, pero no podía quedarse mirando cómo moría Ana. Puso en ese disparo todo lo que le quedaba. La bala impactó a Lars en la sien. Su cabeza se sacudió hacia un lado, la sangre salpicó la pared. Se tambaleó, pero no cayó. Maldita sea. Lars se giró hacia Jack, su boca se torció en una mueca depredadora. ¿De verdad esperabas que eso funcionara? Jack retrocedió, pensando febrilmente. Ya no tenía más balas, y Lars seguía en pie. Ahora estaba furioso. De repente, la casa se estremeció por un potente golpe. Algo enorme se había estrellado contra la pared desde fuera. Las vigas crujieron, el polvo cayó. Habían llegado. Ana los escuchó. En algún lugar, más allá de las ventanas, una respiración pesada, el arañazo de garras en la madera, gruñidos bajos. Lars inspiró profundamente, como si sintiera la llegada de algo grandioso. «Es el final», dijo, sin apartar de ellos sus ojos inhumanos, y en ese momento la ventana estalló en 1000 pedazos. Algo monstruoso irrumpió en el interior. Era enorme. Su pelaje negro brillaba a la luz de la luna, las garras arañaban el suelo, y sus ojos amarillos resplandecían con pura furia. Lars sonrió. «Llegas tarde». La bestia levantó lentamente la cabeza. Su boca se abrió, mostrando dientes largos como dagas. Y entonces Ana lo entendió. Lars no era el alfa, solo obedecía a alguien más fuerte. El verdadero amo de la noche acababa de llegar. Y tenía hambre. La bestia abrió las fauces, mostrando hileras de colmillos afilados como cuchillas. Sus ojos no parpadeaban, clavados en Lars con una mirada gélida e inhumana. Pero Lars no parecía asustado. Miraba a aquel gigante con una extraña reverencia, como si esperara su llegada. Ana temblaba, retrocediendo hacia Jack. «¿Qué es eso?», susurró. Lars sonrió, limpiándose la sangre de la sien. «Aquel a quien todos pertenecemos». La casa volvió a temblar. Afuera, algo voluminoso se movía en la oscuridad. Los gruñidos resonaban por todas partes. Habían venido. Todos. Ana sintió que el miedo le atenazaba la garganta. Lars dio un paso adelante. Su cuerpo comenzó a cambiar aún más. Sus músculos se hincharon, las garras se alargaron. La piel temblaba como si una fuerza extraña hirviera bajo ella. Se estaba convirtiendo en uno de ellos, y lo disfrutaba. Habéis resistido tanto tiempo, y ahora simplemente aceptad lo inevitable. Jack respiraba con dificultad. Su mirada se movía entre Lars, la bestia y la ventana rota, detrás de la cual se movían otras sombras. Estaban rodeados. Escapar era imposible, pero si no encontraban una salida ahora mismo, los harían pedazos. De repente, la bestia se movió. Su pata se alzó con la velocidad del rayo, y antes de que Lars pudiera decir nada, lo agarró por el cuello. Lars gorgoteó. Sus pies se despegaron del suelo. «Espera», exhaló.
pero la bestia no escuchaba. Sus garras se clavaron en la carne de Lars, y éste gritó. Ana retrocedió, observando la escena con horror. Lars se retorcía, sus dedos arañaban la pata del monstruo, pero las fuerzas eran demasiado desiguales. «Yo te soy fiel». La bestia gigante se inclinó más. Sus ojos brillaron con más intensidad. Y entonces abrió las mandíbulas y le arrancó la cabeza a Lars. La sangre estalló en salpicaduras escarlata, manchando las paredes. El cuerpo se desplomó en el suelo, retorciéndose en sus últimas convulsiones. Ana se tapó la boca con las manos para no gritar. Jack apretó los puños. La bestia arrojó la cabeza de Lars al suelo como basura inútil, y luego se giró lentamente hacia ellos. Afuera, los lobos aullaban. Sentían que su amo ya estaba aquí, y ahora él decidiría qué hacer con los supervivientes restantes. Ana miraba esos ojos brillantes e inhumanos. Nunca había visto nada más aterrador. Esta bestia ni siquiera era un hombre lobo. Era algo más, el verdadero alfa. Los observaba, evaluándolos, jugando. ¿Pero qué quería? ¿Por qué no los mataba sin más? Ana sintió que se le secaba la garganta. «No somos enemigos», susurró. Jack se estremeció y murmuró en voz baja. «¿Te has vuelto loca?» Pero la bestia se detuvo. Sus ojos brillaron con más intensidad por un momento, y retrocedió un paso. La bestia se quedó inmóvil. Su enorme figura proyectaba una sombra en la pared, como un depredador que decide si rematar a su víctima o darle una oportunidad. Ana no podía respirar. Cada músculo de su cuerpo gritaba de terror, pero no retrocedió. Comprendió que si mostraban debilidad ahora, sería su fin. Apretó los puños e hizo algo increíble. Dio un paso adelante. Jack se quedó sin palabras. «¿Te has vuelto loca?» Su voz estaba llena de rabia. Ana no respondió. Miraba directamente a los ojos amarillos del monstruo, sintiendo cómo sus piernas se doblaban por la tensión. «Podrías habernos matado enseguida, pero no lo hiciste». Su voz temblaba, pero había acero en ella. La bestia se estremeció. Sus orejas se movieron casi imperceptiblemente. Escuchaba. «Eso significa que esperas algo». Jack negó con la cabeza. Maldijo, pero no dijo nada más. Entendió lo que había sucedido. La bestia no solo mataba, jugaba. El juego aún no había terminado. Afuera, el aullido de los hombres lobos sonaba cada vez más fuerte. Esperaban la orden. Ana sintió ese momento, como un animal acorralado. Si este monstruo decidía que era débil, sería su fin. Si decidía que era interesante, todavía había una oportunidad de sobrevivir. Levantó lentamente las manos, mostrando que no tenía armas. «Puedes matarnos ahora mismo». La bestia inclinó la cabeza. Su garganta emitió un gruñido bajo, pero no amenazante, sino más bien interrogativo. «Pero no lo haces». Silencio. En algún lugar a lo lejos, volvió a aullar uno de los hombres lobo. La bestia levantó la cabeza, gruñendo sordamente en respuesta. Significaba que había dado una orden. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A quién iba dirigida esa orden? ¿Debían irse o atacar? Jack negó con la cabeza. «Esto es una locura». Ana lo ignoró. Su atención estaba fija únicamente en la criatura que tenía delante. La bestia se acercó. Su aliento era caliente, pesado, impregnado de olor a sangre. Ana no se movió. Casi podía sentir cómo sus ojos la quemaban por dentro. Y de repente, la bestia se acercó a su rostro, inhalando su olor. Jack se lanzó hacia adelante, pero Ana levantó una mano, deteniéndolo. Estaba segura de una cosa. Este monstruo los entendía. ¿Pero qué elegiría? Y al segundo siguiente, retrocedió. Se giró hacia la ventana, dando un paso hacia la salida. Ana contuvo el aliento. Jack abrió los ojos de par en par. ¿Qué acaba de pasar? Pero la bestia ya no los miraba. Había dado la orden, y la oscuridad comenzó a disiparse. Ana no podía creer lo que estaba sucediendo. La bestia se giró hacia la salida, pero no atacó.
Afuera, el aullido de los hombres lobos se silenció, al instante, como si todas esas criaturas hubieran estado esperando una orden y ahora la hubieran recibido. ¿Pero por qué se fue? ¿Por qué seguían vivos? Ana intercambió una mirada con Jack, pero él parecía igual de atónito. La bestia se detuvo un segundo más, como si estuviera pensando, y entonces se oyó su voz. No un gruñido, no un aullido, sino una voz real, áspera, grave, como si hubiera nacido de la profundidad misma de las pesadillas. «No tienes miedo». Ana inspiró con dificultad. No esperaba que pudiera hablar. La bestia giró lentamente la cabeza, mirándola de nuevo. ¿Por qué? Ana no sabía qué responder, pero sabía una cosa. Si mentía, él lo sentiría. Dio un paso adelante. Porque el miedo no ayuda a sobrevivir. La bestia asintió lentamente. Sus garras arañaron el suelo de madera. Eso es correcto. Se giró por completo y se dirigió a la salida. Ana sintió que su respiración se ralentizaba. ¿Acaso se había acabado? Pero entonces se detuvo en la puerta. Sin volverse, dijo: «¿Pensáis que esto es el final?» Su voz era casi pensativa. «Pero esto es solo el principio». Y luego desapareció en la noche. Ana se desplomó de rodillas. Su cuerpo se negó a sostenerla. Jack no se movía. Solo exhaló en silencio, como si todavía no pudiera creer que seguía vivo. Afuera, el aullido de los hombres lobos se disolvió en la oscuridad. Se habían ido. ¿Pero por qué? Ana se encontró con la mirada de Jack. Ambos sabían la respuesta. Ese monstruo los había dejado vivos no por piedad. Había visto en ellos algo interesante. Y volvería, cuando él quisiera. La noche cayó sobre el bosque, envolviéndolo todo en una oscuridad densa y pegajosa. Ana estaba sentada en el suelo, respirando profundamente. Sus manos aún temblaban. Jack se agarró a la mesa, intentando ponerse de pie. No podía creer lo que había sucedido. «Estamos vivos». Ana levantó lentamente la mirada. Por ahora. El silencio se cernió sobre ellos como un peso opresivo. Se habían ido. ¿Pero para qué? Ese alfa podría haberlos matado en cualquier momento. Pero no lo hizo. ¿Qué tramaba? Jack recorrió la casa con la mirada. La ventana rota. Charcos de sangre en el suelo. El cuerpo de Lars todavía yacía en el centro de la habitación, decapitado, con el pecho desgarrado. Su sangre empapaba las tablas de madera, pero ninguno de ellos intentó mover el cuerpo. Estaban demasiado conmocionados. Ana se levantó lentamente. «No podemos quedarnos aquí». Jack asintió, pero no se movió. «¿Crees que de verdad se han ido?» Ella negó con la cabeza. «No, están observando». Y lo sentía con cada célula de su cuerpo. En algún lugar en la oscuridad, detrás de los árboles, unos ojos los observaban. Pasó una hora. Las bestias no regresaron. Ana comenzó a recuperarse. Su mente disipaba la niebla del miedo. Pero ahora apareció otro miedo. Se puso a pensar. Ese alfa los había perdonado. O los había utilizado. ¿Y si ahora eran parte de su juego? Recordó sus palabras. «Pensáis que esto es el final, pero esto es solo el principio». Ana se estremeció. ¿Qué quería decir? Jack se movía por la habitación, recogiendo todo lo que pudiera ser útil. «Tenemos que irnos». Ana miró a su alrededor. ¿A dónde? ¿Por la nieve? ¿Al bosque, donde podrían estar? Pero quedarse tampoco era una opción. ¿Conoces el camino? Conozco la dirección, pero si la tormenta empieza de nuevo, estamos perdidos. Estaban en una trampa. No importaba si se iban o se quedaban. Ana se acercó a la ventana. El bosque parecía tranquilo, pero era una sensación engañosa. Sintió algo dentro de sí, algo ajeno, como si la noche hubiera dejado su marca en ella. Ana se alejó de la ventana, su corazón latía desbocado. Jack notó su inquietud. «¿Qué?» No sabía cómo explicarlo. «Siento algo». Jack la miró fijamente. «¿Qué quieres decir?» Ana no respondió, porque ella misma no lo entendía.
pero dentro de ella algo estaba cambiando, y temía descubrir qué era exactamente. Ana no podía librarse de la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. Su piel se había vuelto demasiado sensible al frío, al aire, a cada movimiento a su alrededor. El susurro del viento sonaba más fuerte de lo habitual. El silencio no era simplemente silencio. Había algo en él, algo oculto, invisible, pero palpable. No podía explicarlo, pero lo sentía. Jack no le quitaba los ojos de encima. ¿Estás segura de que estás bien? Ana encontró su mirada. Él sospechaba, y eso la asustaba. Se dio la vuelta, cruzando los brazos sobre el pecho. Solo estoy cansada. Pero sabía que era mentira. Fuera, el bosque permanecía inmóvil. Ni un solo movimiento, ni un solo sonido. Pero Ana sentía que todavía estaban allí. No podía explicar cómo, pero lo sabía. En algún lugar en la oscuridad, unos ojos los observaban. Y lo más espeluznante, entendía a esas criaturas, como si pudiera oírlas. Pasaron otras 2 horas. No durmieron, no podían. Simplemente se sentaron en un silencio sepulcral, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Pero Ana ya no oía sus propios pensamientos. En su cabeza había otra voz, sorda, grave, bestial, y la llamaba. Jack finalmente habló. «Nos vamos por la mañana». Ana levantó la vista hacia él. «¿Estás seguro?» Sí, ya había tomado la decisión, pero ella sabía que por la mañana podría ser demasiado tarde. Afuera, el viento comenzó a agitarse. La oscuridad empezó a moverse. Ana lo sintió. Estaban volviendo, pero ahora no se escondían. Ahora la llamaban a ella. Ana no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, algo dentro de ella cobraba vida. Un susurro, una llamada, una orden. Oía una voz, pero no era humana. No hablaba con palabras. Resonaba dentro de ella, como un instinto animal al que era imposible resistirse. «¡Nos perteneces!». Ana se incorporó de golpe. El corazón le latía desbocado. Se agarró la cabeza, intentando ahuyentar esa voz, pero no se iba. Jack no dormía. Estaba sentado junto a la ventana, con un cuchillo en la mano. Sus ojos recorrían el bosque, pero no había nada. O simplemente no podía verlo. Sentía una presión en el aire, como si algo invisible los estuviera apretando, jugando con ellos, poniéndolos a prueba. ¿Pero qué? Se giró y vio a Ana. Su rostro estaba pálido. Sus ojos parecían diferentes. Se tensó. «¿Qué te pasa?». Ana no respondió de inmediato. Miraba a través de él como si escuchara algo lejano. Y entonces sonrió. No era su rostro. Sentía un movimiento bajo la piel, como si su cuerpo comenzara a adaptarse a algo nuevo. Sus pupilas se dilataron. Su oído se agudizó. Lo oía todo. La respiración de Jack, el crepitar de la chimenea, los latidos del corazón, afuera. Sabía que estaban allí. La esperaban. Y lo más aterrador, ella también quería ir con ellos. Jack sintió el cambio. Algo no iba bien. Apretó el cuchillo, se levantó. «Ana». Ella lo miró. Sus ojos brillaron a la luz de la luna, con un brillo amarillo. Jack negó con la cabeza. Dio un paso atrás. «No». Ana se estremeció, como si comprendiera lo que acababa de suceder. Se cubrió la cara con las manos. «No, no, esa no soy yo». Jack la miraba con horror, pero ahora sabía la verdad. Ya se la habían llevado. De repente se oyó un aullido, fuerte, pesado. Rasgó la noche como una cuchilla en la garganta, y Ana sintió que su cuerpo respondía a esa llamada. Ya no era la misma de antes. Ahora era una de ellos. Ana estaba de pie, sin moverse. Su pecho subía y bajaba a un ritmo febril. Vio cómo Jack retrocedía. Le tenía miedo. Pero lo que era más aterrador, ella empezaba a tenerse miedo a sí misma. El aullido fuera de la ventana cesó, pero el silencio que le siguió fue aún más aterrador. Los sentía, esperaban, y algo dentro de ella se sentía atraído hacia ellos.
Jack sabía que el tiempo se agotaba. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Ana cambiaba. Pero si ya era una de ellos, si era inevitable, ¿qué hacer entonces? Ana cerró los ojos. Las voces en su cabeza se hicieron más fuertes. No ordenaban, llamaban. La llamaban a salir a la noche. Entendía esa llamada. Y lo más aterrador, le gustaba. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un viento helado irrumpió en la casa, avivando el fuego de la chimenea. La oscuridad más allá del umbral temblaba, como un ser vivo. Y de esa oscuridad salió él, el Alfa. Una enorme silueta llenó el umbral. Sus ojos brillaban como dos brasas ardientes. Ana sintió que su respiración se ralentizaba. Ese monstruo había venido a por ella. Jack sacó su cuchillo, pero el Alfa ni siquiera lo miró. Solo miraba a Ana. «¿Lo sientes, verdad?» Su voz era grave, retumbante, como el fragor de un trueno. Ana temblaba. «¿Qué me has hecho?» El Alfa sonrió. «Siempre fuiste así. Simplemente no lo sabías». Ana se quedó paralizada. Su pecho subía y bajaba pesadamente, pero no podía obligarse a retroceder. Dentro de ella luchaban dos sentimientos: el miedo y algo nuevo, desconocido, oscuro, pero a la vez atractivo. El Alfa estaba en la puerta. Su imponente figura bloqueaba la entrada, y detrás de él, en la sombra, se movían otras figuras. Hombres lobo. No atacaban, esperaban. Esperaban a que su líder decidiera qué hacer a continuación. Jack se movió lentamente hacia un lado. Sus dedos apretaron con más fuerza la empuñadura del cuchillo. Sabía que contra esas criaturas, un arma normal era inútil, pero no podía renunciar a su última esperanza. Su mirada se desvió hacia Ana, pero ella parecía no darse cuenta de él. Solo miraba al Alfa, y él solo a ella. ¿Tienes miedo? La voz de la bestia sonó grave, pero no había agresión en ella. Ana tragó saliva. Sus labios temblaron, pero no respondió. «No temas», continuó el Alfa, dando un paso hacia adentro. Sus garras arañaron suavemente el suelo de madera, dejando profundos surcos. «Ya eres parte de nosotros». Jack no pudo soportarlo. «No lo escuches, Ana». Su voz estaba tensa, llena de desesperación. «Solo está jugando contigo. Todos juegan». El Alfa giró lentamente la cabeza, y en ese momento el aire de la habitación se volvió aún más denso, como antes de una tormenta. Jack sintió que algo le oprimía el pecho, obligándolo a quedarse quieto. No podía moverse. Sus músculos parecían paralizados solo por la fuerza de la mirada de esa criatura. «Humano», sonrió el Alfa. «¿De verdad crees que puedes detenernos? No permitiré que te la lleves». El Alfa volvió a sonreír. ¿Acaso estoy llevándome algo? ¿O quizás tú mismo la perdiste? Ana estaba como en una niebla. Su conciencia se partía en dos. Una parte de ella quería escapar, huir, pero la otra sabía que decían la verdad. Lo sentía desde el momento en que escuchó el primer aullido en el bosque. No solo había sobrevivido, había cambiado. «Yo no...» Su voz se quebró. «Lo sientes, ¿verdad?» El Alfa dio otro paso. Ahora estaba muy cerca. Su aliento quemaba el aire entre ellos. «El corazón late más rápido. Oyes mejor. Sabes lo que pasa fuera de las paredes. Puedes sentir cuántos somos». Ana cerró los ojos con fuerza. Él decía la verdad. Ella oía. Su mente sabía cuántos había afuera, cómo se movían, quién de ellos la miraba, quién se preparaba para algo. El Alfa se inclinó más. «Siempre fuiste una de nosotros, solo que los humanos hicieron que lo olvidaras». «No», susurró, pero incluso para ella misma, esa voz sonó insegura. Jack se tensó. Vio que Ana se estaba quebrando, que esa bestia la presionaba. Sabía que tenía que hacer algo. «Ana, recuérdate a ti misma. No eres como ellos, eres humana». El Alfa se giró bruscamente hacia él. Su mirada se endureció. «Ella no es humana». «Lo era». «¿Lo era?» El Alfa sonrió.
¿Y ahora qué? Mírala, ¿acaso no lo ves? Jack miró a Ana y se quedó helado. Sus pupilas se habían contraído, volviéndose finas como las de un depredador. Su respiración se había vuelto más silenciosa, pero su cuerpo se tensó, como si se preparara para algo. «Ana». Su voz se volvió ronca, casi suplicante. Ana se miró las manos. Temblaban. En su cabeza sonaban dos voces. Una le decía que huyera, y la otra le ordenaba quedarse. El alfa se inclinó más cerca. Sus garras rozaron su mejilla, pero sin arañar, sino como despertando algo. «Tú eliges». Ana inspiró profundamente. «¿Y si digo que no?» El alfa sonrió de nuevo, pero esta vez un verdadero interés brilló en sus ojos. «Entonces morirás». Ella se estremeció. «Pero no a manos nuestras». Jack apretó los puños. «¿Qué significa eso?» El alfa lo miró, pero no respondió. «Ana». Jack se acercó. Su mirada estaba llena de desesperación. «Sé que todavía puedes luchar». El alfa inclinó la cabeza hacia un lado, observándolos. «Ella ya ha elegido», dijo. Ana no entendió de inmediato lo que eso significaba, pero luego sintió que sus labios se separaban en una sonrisa depredadora. Ya sabía qué hacer. Ya había tomado su decisión. Ahora solo necesitaba entender si podría vivir con ello. Jack miraba a Ana, intentando encontrar en sus ojos algo familiar, el más mínimo indicio de la chica que conocía. Pero su mirada había cambiado. Se había vuelto más profunda, más oscura, llena de algo ajeno, animal, como si algo antiguo e incontrolable hubiera despertado en ella. Ana sentía como una extraña sensación bullía en su interior. No era aterradora, no era ajena. Al contrario, le parecía correcta, natural. Se sentía como si solo ahora comenzara a ver, oír y respirar de verdad. El alfa la observaba con una expresión de satisfacción, como si supiera desde hacía tiempo que así sería. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?» Su voz sonaba suave, pero en ella se sentía una confianza de acero. Ana se mordió el labio. Su corazón latía con fuerza. «Yo... Naciste para esto», la interrumpió. «Los humanos te limitaban, ocultaban tu verdadera naturaleza, pero ahora eres libre». Ella lo sentía, la libertad. Pero con ella llegó el miedo. No les tenía miedo a ellos, se tenía miedo a sí misma. Jack se acercó, tratando de no mostrar pánico, pero en sus ojos ella vio que estaba asustado. «Ana, por favor». Su voz era baja, suplicante. «No lo escuches, esa no eres tú. Son ellos quienes quieren que pienses así». Ana lo miró. Sus pupilas seguían anormalmente estrechas. Sus ojos brillaban en la penumbra. «¿Y si tiene razón?» «No tiene razón», respondió Jack bruscamente. «Eres humana. Siempre has sido humana. Ya no me siento así». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Sabía que la estaba perdiendo, y no podía hacer nada al respecto. El alfa lo miró con un ligero desprecio. «Todavía te aferras a tu ilusión». «No es una ilusión». Jack apretó los dientes. «La conozco. Sé que no es una de vosotros». El alfa sonrió. «¿Y ella está segura de eso?» Ana se miró las manos. Ya no temblaban. Al contrario, parecían más fuertes que antes. Sentía sus músculos tensos, listos para moverse, como si su cuerpo supiera por sí mismo qué hacer. Y lo más aterrador, le gustaba. Levantó la vista hacia el alfa. «¿Y ahora qué?» El alfa asintió, satisfecho con su pregunta. «Ahora debes elegir». Ana se quedó inmóvil. «¿Qué? Si aceptas tu naturaleza o si luchas». Jack dio un paso adelante. «No tiene por qué elegir nada». El alfa lo miró. Su expresión cambió ligeramente. Ahora había irritación en ella. «Le ofrezco la libertad, humano, y tú le ofreces el miedo». Jack apretó los puños. «Eso no es libertad, es una maldición». El alfa se echó a reír. Qué divertido escuchar eso de alguien que ha vivido toda su vida con miedo. Jack no respondió. Ana había estado en silencio todo este tiempo. Sus pensamientos se agitaban,
Su corazón latía demasiado rápido. ¿Qué pasará si digo no? Su voz era baja, pero firme. El alfa la miró atentamente. Entonces seguirás siendo humana, y serás débil. ¿Y si digo sí? Él sonrió. Entonces te volverás fuerte. Ana inspiró profundamente. Sus pies parecían clavados al suelo. Sintió como una fría ola de conciencia le subía a la garganta. Tenía dos caminos ante ella. Uno, volver al mundo de los humanos, seguir viviendo con miedo, sin entender lo que le pasaba. El otro, aceptar lo que sentía. ¿Pero valía la pena? Desvió la mirada hacia Jack. Había dolor en sus ojos. Sabía que ella dudaba, y eso lo estaba matando. Ana cerró los ojos, inhalando el aire nocturno. No tuvo tiempo de terminar. Afuera se oyó un grito, no un aullido, no un rugido, sino un grito humano, lleno de dolor y terror. Ana se estremeció. Jack se giró bruscamente, y el alfa solo giró ligeramente la cabeza. Su sonrisa se hizo más amplia. Parece que es hora de empezar. Ana apretó los puños. ¿Qué has hecho? No he sido yo, han sido ellos. Sintió un movimiento en la oscuridad. Algo entró en el bosque. Algo los buscaba. El alfa la miró con frío interés. ¿Quieres saber lo que significa ser una de nosotros? Ana no respondió. Entonces ve y mira. Se volvió hacia Jack, pero él ya se estaba moviendo. Sabía que no tenían tiempo. Fuera lo que fuera, ya estaba aquí. Y no iba a esperar su decisión. Ana sentía cómo algo se agitaba en su interior, como si la bestia que dormía en su alma comenzara a despertar. Pero ahora no había tiempo para analizarse. El grito fuera de la ventana rasgó el silencio de la noche, y su cuerpo se lanzó hacia la puerta antes de que pudiera darse cuenta de lo que hacía. Jack maldijo, pero corrió tras ella. El aire frío le quemó la cara cuando salieron al porche. El bosque ya no parecía tranquilo. Entre los árboles parpadeaban sombras. Un gruñido bajo resonó entre los troncos nevados. Ana se detuvo, tratando de discernir la fuente del sonido. «Allí», gritó Jack, señalando hacia un arroyo helado, un poco más lejos de la casa. Corrieron hacia allí, tratando de no pensar en quién o qué les esperaba. Lo encontraron casi de inmediato. Un hombre, o lo que quedaba de él, yacía en el suelo. Sus manos estaban arañadas, su ropa desgarrada, y a su alrededor, en la nieve, brillaban manchas oscuras de sangre. Ana sintió que se le encogía el estómago. Jack se inclinó para comprobarle el pulso, pero retrocedió al instante. ¡Maldita sea! Ana se inclinó más cerca, su corazón latía desbocado. ¿Sigue vivo? El hombre gimió. Sus párpados temblaron. Sí, pero no por mucho tiempo, respondió Jack sombríamente. Ana quiso decir algo, pero entonces notó algo extraño. Las huellas. Estaban por todas partes, frescas, profundas, huellas humanas, y además, frunció el ceño. Hay dos personas aquí. ¿Qué? Las huellas, ¿ves? Uno corría, y el otro lo perseguía. Jack miró a su alrededor, y su rostro palideció. No es un hombre lobo. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien más estaba aquí, y ese alguien estaba cazando. «Tenemos que irnos de aquí», susurró Jack, levantándose. «Antes de que sea demasiado tarde». Pero ya era demasiado tarde. En la oscuridad algo se movió. Ana sintió el movimiento antes de verlo. De la sombra entre los árboles salió un hombre. Alto, delgado, con ojos hundidos que no reflejaban ninguna luz. Se detuvo, mirándolos directamente. «No deberíais haber venido aquí». Su voz era ronca, quebrada. Ana dio un paso atrás. «¿Quién eres?» «Eso no importa». Inclinó lentamente la cabeza, como si los estuviera estudiando. «Ya estáis muertos». Jack levantó bruscamente su arma. «No te muevas». El hombre sonrió. «¿Crees que eso ayudará?» Dio un paso adelante, y entonces Ana lo vio. Sus manos. En sus dedos no había uñas, solo garras largas y afiladas, cubiertas de manchas oscuras.
Es un... exhaló. Jack lo entendió antes que ella. Corre. Pero era tarde. La criatura se lanzó hacia adelante, y todo a su alrededor explotó en caos. Ana apenas pudo saltar a un lado cuando la criatura se abalanzó sobre ellos con una velocidad inhumana. Jack disparó. Un fuerte estruendo resonó en el bosque, pero no detuvo al monstruo. La bala le entró directamente en el pecho, pero ni siquiera se inmutó. Solo se detuvo un instante antes de continuar el ataque. Ana cayó en la nieve, intentando levantarse rápidamente, pero su cuerpo se movía con lentitud, como si algo dentro de ella todavía estuviera luchando contra lo que estaba sucediendo. Sabía que debía huir, pero en su lugar, sus instintos exigían otra cosa. Le decían que luchara. La criatura se abalanzó sobre Jack. Sus garras brillaron a la luz de la luna. Jack apenas pudo esquivarlo, pero la bestia era más rápida. Le golpeó en el hombro y Jack cayó, soltando la pistola. Ana gritó. No pensó. Simplemente se movió. Antes de darse cuenta de sus acciones, su cuerpo se lanzó hacia adelante. Golpeó a la criatura en el costado, poniendo toda su fuerza en el golpe. Esperaba que simplemente la apartara de un manotazo, pero en su lugar ocurrió algo extraño. El monstruo se detuvo, la sintió. Su mirada cambió, y entonces lo entendió. La había reconocido, como a uno de los suyos. Ana se quedó paralizada. Su corazón latía desbocado. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si intentara entenderla. «Tú no eres como él», graznó. Jack se incorporó, agarrándose la herida. Sus ojos se movían entre Ana y la criatura. «Ana, ¿qué estás haciendo?». Pero ella no sabía la respuesta. No podía explicar por qué este monstruo no la atacaba, por qué la miraba de manera diferente. Pero lo más aterrador, sentía una conexión. Lo entendía. La criatura dio un paso atrás. Sus garras se cerraron, pero no atacó. «Debes decidir». Ana respiraba con dificultad. «¿Qué?». El monstruo señaló con una garra a Jack. «¿Quién de vosotros sobrevivirá?». Ana se ahogó de terror. «No», la criatura sonrió. «Esas son las reglas». Jack la miró. Sus ojos estaban llenos de dolor. «Ana, no lo escuches». Pero ella ya sabía que no tenía elección. No los dejarían ir a los dos. Quieren que ella elija. Y en ese momento, el bosque volvió a estremecerse con un aullido. Ana sintió que todo se le revolvía en la cabeza. Tenía que decidir. Ahora. De lo contrario, no habría elección en absoluto. Ana sentía cómo el mundo a su alrededor se reducía a un solo punto. Solo ella, Jack y ese monstruo. Las sombras del bosque temblaban, el aire estaba impregnado de tensión, y dentro de ella ocurría algo que aún no podía entender. Su conciencia se debatía entre el miedo, los instintos y algo más, algo que despertaba en lo más profundo, saliendo de un largo sueño. La criatura la miraba, esperando. No se apresuraba a atacar, no se apresuraba a rematar a Jack. Quería que ella eligiera. Quería ver a quién pertenecía realmente. Sus manos temblaban, su pecho subía y bajaba pesada y entrecortadamente, pero no por el frío, sino por la conciencia de lo que estaba sucediendo. Una voz en su interior le decía que resistirse era inútil, que su destino ya estaba decidido, que era parte de este mundo, aunque ella misma aún no lo hubiera comprendido del todo. Pero su mente gritaba otra cosa. La mente le decía que si se rendía ahora, si daba ese paso, ya no habría vuelta atrás. «Debes elegir», repitió la criatura, y en su voz no había amenaza. Era una declaración. Ana miró a Jack. Estaba sentado en la nieve, apoyado en sus manos. Su hombro sangraba, pero seguía sosteniendo el cuchillo, apretándolo como si fuera el último símbolo de su humanidad. La miraba, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor, miedo y algo más. Algo que hizo que su corazón se encogiera. Él sabía que ya no era la que había sido. Lo veía en su mirada. «Ana, por favor, no lo hagas». Pero su voz sonaba como si ya hubiera perdido.
Ella tragó saliva, desviando la mirada de él a la criatura, y luego al bosque. Entre los árboles se movían sombras. Sentía su presencia, sentía su poder. La esperaban. Sabían qué elección haría. Lo sentían igual que ella. «No puedo», exhaló. Su voz se quebró. «Pero ya has elegido», sonrió la criatura, dando un paso atrás. «Tu olor ha cambiado. Tus instintos han cambiado». Sabía que era verdad. Lo sentía en cada célula de su cuerpo. Y sin embargo, sus dedos se cerraron en puños, las uñas se clavaron en su piel. Miró a Jack. Su rostro no expresaba ira, solo dolor, solo vacío. Sabía que él no la perdonaría si lo hacía. ¿Pero sería culpa suya? Ya no podía negar la verdad. Se había convertido en una de ellos. Pero si era así, ¿por qué seguía luchando? ¿Por qué no podía simplemente dejarse llevar? Inspiró profundamente. «Si me quedo con vosotros...» Su voz temblaba, pero continuó. «¿Él podrá irse?» Jack abrió los ojos de par en par. «Ana, no». La criatura se rió roncamente. «¿Te ofreces a ti misma a cambio de él?» Apretó los puños con más fuerza. «Sí». Jack intentó levantarse. Sus manos temblaban. «¿Te has vuelto loca? ¡Te matarán! Harán contigo lo mismo que hicieron con Lars». Ana se giró bruscamente hacia él. «El alfa mató a Lars porque era débil». Jack se quedó helado. Sintió que esas palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier garra. Sabía que ella decía la verdad. Lo sentía. Lars no lo había logrado. ¿Y ella? Ella aún podía. Se volvió de nuevo hacia la criatura. «¿Así que lo dejarás ir?» Esta sonrió. «Yo no tomo esas decisiones». «Entonces, ¿quién?» «Tú sabes la respuesta». Ana tragó saliva. «El alfa». La criatura asintió, satisfecha. «Vamos». Jack la agarró por la muñeca. «No». Ana no apartó su mano, pero tampoco respondió. La criatura se rió de nuevo. «Aún te aferras a ella. Es inútil». Jack no la soltó. Ana dio un paso adelante. «Yo me encargo». Su voz era firme. Jack cerró los ojos. «Estás cometiendo un error». Pero la soltó. Ana inspiró profundamente. Se dio la vuelta y siguió a la criatura hacia el bosque. Jack se quedó quieto, con las manos temblando. La vio desaparecer en la oscuridad. Y lo supo. Acababa de perderla. Ana caminaba sobre la nieve. Su aliento se mezclaba con el aire frío, disolviéndose en la noche. El bosque a su alrededor tenía vida propia. En algún lugar crujió una rama. A lo lejos se oyó un susurro, apenas perceptible incluso para su nuevo y agudo oído. Se sentía diferente. Todo a su alrededor era más nítido, los sonidos más profundos, los olores más intensos. Sabía que en algún lugar adelante estaba el alfa. La esperaba. La criatura que la guiaba caminaba en silencio, sin volverse. Ya no hablaba, no intentaba convencerla, ya no tenía sentido. Sabía que ella había elegido, o que su elección estaba predestinada, pero algo dentro de ella temblaba. No era miedo, no era duda, más bien conciencia. No era una prisionera. Caminaba hacia allí por su propia voluntad. Tenía que saber la verdad. Llegaron a un pequeño claro cubierto de nieve, donde no se veía ni una sola huella, como si nadie hubiera entrado allí en años. Pero era mentira. Ana sabía que estaban allí. «Has venido». La voz resonó en el aire, llenando el espacio. No la voz de un hombre, la voz del amo de la noche. Levantó la vista. El alfa estaba frente a ella. Su imponente figura, cubierta de un espeso pelaje negro, parecía antinatural a la luz de la luna. No se movía, pero sus ojos la atravesaban. Ana se quedó paralizada, pero no por miedo, por comprensión. Algo se movió dentro de ella. No era un extraño. Lo conocía. Siempre lo había conocido. «¿Lo sientes, verdad?» El alfa se movió lentamente hacia adelante. Su voz era grave, vibrante, como el propio aire de esa noche. «Ya no eres como ellos». Ana no respondió de inmediato. Realmente lo sentía, pero estaba dispuesta ante admitirlo. «¿Viste lo que le pasó a Lars?».
continuó sin esperar su respuesta. Intentó resistirse, intentó ser más fuerte de lo que era, y perdió. Se detuvo a un paso de ella. «Pero tú no eres él». Ana apretó los puños. «Me ofreces convertirme en una de vosotros». El alfa inclinó la cabeza. Sus ojos brillaron en la noche como dos carbones al rojo vivo. «Ya eres una de nosotros». Ana sintió que se le encogía el corazón, porque era la verdad. Había cambiado. Sabía que sus sentidos se habían agudizado, que su cuerpo era diferente, que su mente ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en parte de este mundo. Pero todavía luchaba. Tenía que entender. Inspiró profundamente. «¿Qué quieres de mí?» El alfa la miraba sin expresión, sin emociones. «Quiero que despiertes». Y en ese momento dio un paso adelante. Sus garras brillaron a la luz de la luna. Ana no tuvo tiempo de reaccionar. La golpeó. Su cuerpo salió despedido hacia atrás. El dolor la atravesó cuando se estrelló contra la nieve. No podía respirar. Sus costillas ardían como el fuego. «¿Lo sientes?» Su voz era uniforme, tranquila. Ana gimió, intentando levantarse. El alfa la golpeó de nuevo. Esta vez estaba preparada. Rodó a un lado, esquivando por poco sus garras. Su corazón latió más rápido. Su respiración cambió. Lo sintió. La energía, la fuerza, la bestia dentro de ella. El alfa se detuvo. «Así es». Ana se puso de pie. Sus ojos ardían con una luz ámbar. Ya no tenía miedo. Estaba lista. El alfa sonrió. «Ahora muéstrame quién eres». Y en ese momento, ella atacó. Ana se lanzó hacia adelante. Su cuerpo se movía más rápido que nunca. Su conciencia todavía se aferraba a los reflejos humanos habituales, pero algo más dentro de ella ya había tomado el control por completo. Sus músculos se tensaron. Sus instintos le decían dónde golpear, cuándo esquivar, cómo moverse. No pensaba, sentía. El alfa no se movió hasta que ella estuvo peligrosamente cerca. Solo entonces, golpeó. Su pata se movió como un rayo. Ana apenas pudo esquivar, pero el golpe aún así le alcanzó el hombro, rasgando la tela de su ropa y dejando 3 profundos arañazos en la piel. No gritó. El dolor no la detuvo. Al contrario, despertó en ella algo aún más salvaje. Ana se giró, su mano voló hacia la cara del alfa, pero él le atrapó la muñeca con una facilidad aterradora. Y en ese momento, sonrió. «Mejor, pero no es suficiente». La arrojó a la nieve. Se golpeó la espalda contra el suelo, quedándose sin aire, pero rodó de inmediato y se puso de pie de nuevo. Su cuerpo ya no obedecía a su mente. Se movía por sí solo. Ya no se contenía. Permitió que la bestia que llevaba dentro se liberara. Rugió. El alfa asintió. Sus ojos ardían de satisfacción. «Ahora te veo». Ana saltó de nuevo sobre él. Sus movimientos se volvieron más bruscos, más rápidos, sus golpes más fuertes. Pero el alfa seguía siendo más rápido. Esquivaba con la gracia de una bestia, como si estuviera jugando con ella. Pero ella sentía que se acercaba a algo. Se estaba volviendo más fuerte. Empezaba a entender cómo moverse, cómo atacar, cómo sentir sus pasos. Y entonces hizo algo que él no esperaba. Fingió que se caía. Sus rodillas se doblaron, sus manos se abrieron, como si estuviera perdiendo el control. El alfa se inclinó instintivamente, preparándose para dar el golpe final. Y en ese momento, ella lo golpeó con todo lo que tenía. Su puño se estrelló contra su mandíbula con tal fuerza que el alfa retrocedió. Ella no se detuvo. Su segundo golpe fue al costado, luego al hombro. Se movía rápido, con furia, con una fuerza salvaje que ahora era suya. Lo estaba presionando. Por primera vez desde el comienzo de la batalla, el alfa retrocedió. Le estaba permitiendo crecer, y ahora veía el resultado. Ana respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba a un ritmo frenético. Lo miraba con otros ojos. Sentía que había cambiado. Ya no dudaba. El alfa se limpió la sangre del labio y sonrió. «Ahora eres una de nosotros».
Ana no rechazó sus palabras, porque eran la verdad, lo sentía, y lo aceptó. Había cambiado de bando. Ahora ella era un hombre lobo. Ana estaba de pie en medio del bosque nocturno. Su respiración era profunda y regular. A pesar de que hacía solo unos segundos, había estado luchando con una criatura que era decenas de veces más fuerte que ella. Pero ahora todo había cambiado. Ahora sentía cómo la noche la había acogido, cómo el mundo que la rodeaba se había vuelto diferente. No hostil, sino comprensible, familiar. Podía oír el movimiento del viento entre los árboles, el susurro de las patas sobre la nieve, los latidos de los corazones de las criaturas que se escondían en la sombra. Ya no era humana. El alfa estaba frente a ella. Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad, llenos de aprobación y algo más, quizás incluso orgullo. Dio un paso más cerca y Ana no retrocedió. «Has pasado la prueba», dijo. Su voz era grave, vibrante. «Ahora sabes quién eres». Ana guardó silencio. Sabía que su elección ya estaba hecha. ¿Pero qué seguía? «¿Y ahora qué?», preguntó. Su voz sonaba tranquila, pero en su interior bullían emociones que aún no había tenido tiempo de asimilar. El alfa sonrió. «Ahora aprenderás». Ana frunció el ceño. ¿Aprender? ¿A qué? A ser quien realmente eres. Quiso objetar, decir que ya sentía esa fuerza, que ya sabía que había cambiado. Pero en el fondo de su alma sabía que él tenía razón. Estaba al principio del camino. El alfa se dio la vuelta, y en ese momento las sombras a su alrededor comenzaron a moverse. De detrás de los árboles, uno tras otro, empezaron a salir otros hombres lobo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, sus cuerpos se movían con la gracia de las bestias salvajes. No atacaban, pero la estudiaban. Ana sentía sus miradas, inquisitivas, evaluadoras. ¿La habían aceptado? ¿O todavía no? El alfa hizo un gesto con la pata y todos los hombres lobo se detuvieron. «Debes demostrar que eres digna de estar con nosotros». Ana volvió a fruncir el ceño. «Ya lo he demostrado». «No», el alfa negó con la cabeza. «Has demostrado que puedes luchar. Pero ser parte de la manada no es solo luchar». Sintió una oleada de irritación. «¿Y qué quieres que haga?» El alfa sonrió. «Quiero que entiendas lo que significa ser parte de algo más grande». En ese momento, uno de los hombres lobo dio un paso adelante. «Si quiere ser una de nosotros, que lo demuestre». Ana lo miró. Era un hombre alto, su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y sus ojos brillaban con una fría furia. El alfa asintió. «Entonces la pondremos a prueba». Ana apretó los puños. «¿Cómo?» «La caza». Algo se encendió en su interior. Un instinto que acababa de despertar exigía sangre, exigía movimiento, exigía la caza. Inspiró profundamente, tratando de entender lo que sentía. El alfa la observaba, su mirada era penetrante. «Ya lo sientes, ¿verdad?» Ana asintió lentamente. Lo sentía, lo sabía, y eso la asustaba, y al mismo tiempo la atraía. El alfa se volvió hacia los demás. «Hoy irá con nosotros. Hoy entenderá lo que significa ser parte de la manada». Los hombres lobo se dispersaron, preparándose para comenzar la caza. Ana estaba entre ellos. Su respiración se hacía más profunda. Su corazón latía al ritmo de la noche. No sabía en qué se convertiría al salir de ese bosque por la mañana. Pero una cosa estaba clara. Su vida anterior había quedado atrás. La noche envolvía el bosque en una densa oscuridad, ocultando en sus sombras los movimientos de los depredadores. Ana estaba entre los hombres lobo, sintiendo cómo su energía se entrelazaba con la suya. Ya no era una extraña, no era alguien a quien proteger o guiar. Se había convertido en parte de la manada. Su cuerpo había cambiado. Sentía la fuerza en sus músculos, la agudeza en sus reflejos. El aire estaba saturado de olores que antes ni siquiera podía distinguir. Ahora sabía que en algún lugar, detrás de los árboles, corría un pequeño roedor, que al noreste
ardía una hoguera dejada por humanos, que el aire traía consigo un aroma sutil, casi imperceptible, de sangre. El alfa se acercó. Sus oscuros ojos brillaron a la luz de la luna. ¿Estás lista? Ana inspiró profundamente, tratando de reprimir el temblor en su voz. Sí. Él asintió y luego desvió la mirada hacia los demás. Hoy caza con nosotros. Veremos qué ha aprendido. Los hombres lobo respondieron con un gruñido bajo. Sus cuerpos comenzaron a moverse, preparándose para la caza. Ana sintió eso dentro de sí misma. No solo expectación, no solo anticipación, sino una verdadera llamada. Tenía que cazar, tenía que matar. El alfa dio un paso a un lado y miró hacia la oscuridad. Esta vez no cazamos a una bestia. Ana se quedó helada. ¿Qué? El alfa no se volvió, pero su voz sonó fría y firme. ¿Crees que solo cazamos animales débiles? No. Hoy conocerás la verdadera esencia de la caza. Sintió un movimiento en la oscuridad. Su oído captó pasos humanos. Su corazón se encogió. Sabía lo que iba a pasar. ¿Quieres que mate a un humano? Su voz sonaba apagada. El alfa asintió. ¿Quieres ser parte de nosotros? Entonces debes entender que no somos simples bestias. Somos depredadores. Estamos por encima de los humanos. Su miedo es su elección. Su debilidad es su naturaleza. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Todavía no estaba preparada. ¿Pero podía decir no? Sus ojos se desviaron de nuevo hacia la oscuridad, hacia donde se movía el hombre. Sentía su miedo. Sentía cómo su sangre pulsaba en sus venas. Él aún no los había visto, pero ya era su presa. Inspiró profundamente. Podía dar 2 pasos adelante y detener esto, o podía dar un paso y convertirse en una verdadera parte de la manada. Dio un paso, y su mundo cambió para siempre. Ana dio un paso adelante, y ese paso lo cambió todo. Sentía cómo el aire se volvía más denso, cómo la tensión entre ella y el hombre, a quien ni siquiera había visto todavía, crecía. Dentro de ella se desataba un conflicto. Su parte humana gritaba, suplicaba que se detuviera, pero su nueva naturaleza decía otra cosa. Tenía que cazar. El alfa no se movió, solo observaba, evaluándola. Los demás hombres lobo rodearon el claro, inmóviles en las sombras, ocultos a la vista humana. Esperaban. Ana sentía cómo su presencia la presionaba. Querían ver de qué era capaz, y no podía fallarles. Se inclinó un poco hacia adelante. Su oído captó el ritmo de la respiración del hombre. Era acelerada, nerviosa. Él sentía algo, pero aún no sabía qué era exactamente. Oía cómo su corazón latía más rápido. Sabía que no estaba solo, pero todavía no era consciente de cuán cierto era eso. Se movió más, sus pasos eran tan silenciosos que ni siquiera la nieve la delataba. Se estaba convirtiendo en quien debía ser. La silueta humana apareció ante ella, un poco más lejos entre los árboles. Se movía lentamente, con cautela. Sus manos temblaban, sus ojos se movían de un lado a otro. Tenía miedo. Ana sintió cómo ese miedo se infiltraba en ella, alimentándola, despertando sus instintos. Casi lo disfrutaba. Dio otro paso, y él la vio. El hombre se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror. Ana no se movió. Esperó, observó. No gritó. Su miedo era tan fuerte que lo paralizó. Dio un paso atrás, otro más, y entonces corrió. Y fue entonces cuando sintió la verdadera llamada, la verdadera caza. Salió disparada. Su cuerpo se movía más rápido que nunca. No pensaba, simplemente corría. La persecución. El hombre se abría paso entre las ramas, su respiración entrecortada, irregular. Se lanzaba a los lados, pero no podía ser más rápido que ella. Sentía que él ya había perdido. Él también lo sabía. Su cuerpo cedía. Ana sintió su desesperación y le gustó. Casi se reía. Su nueva naturaleza triunfaba. Pero entonces, el hombre tropezó.
Se desplomó en la nieve, respirando con dificultad. Su pecho se agitaba convulsivamente. Ana se detuvo. Sintió que había llegado el momento. Tenía que dar el último paso. Su respiración se ralentizó. Lo miraba, sintiendo su impotencia, su miedo, su debilidad. Podía terminar con esto ahora mismo. Pero de repente, algo dentro de ella hizo clic. Recordó a Jack. Recordó su rostro, su voz, su desesperación. Recordó quién había sido. Sus dedos se cerraron. Las garras se clavaron en sus palmas. Una voz interior gritaba: ¡mátalo! Pero otra voz, una voz humana, decía: no. Se quedó inmóvil. El hombre la miraba con súplica en los ojos, y de repente se vio a sí misma en él, a la que había sido antes. Comprendió que si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. Y entonces retrocedió. Se dio la vuelta y desapareció en el bosque, dejando atrás a su presa. Ana corría por el bosque. Su respiración era pesada, no por el cansancio, sino por la lucha interna que la desgarraba por dentro. No había matado, se había detenido. Había dejado escapar a la presa. Cada paso resonaba en su cabeza con un eco sordo. La nieve bajo sus pies era suave, pero la sentía como si fuera la primera vez que tocaba la superficie del mundo. Todo su cuerpo ardía de tensión, pero lo que más ardía era su alma. ¿Qué acababa de hacer? Había desobedecido a la manada, había mostrado debilidad, había destruido todo lo que acababa de construir, pero no podía hacer otra cosa. Más adelante se oyó un golpe sordo. Se detuvo en seco. Pronto, de la sombra de los árboles salió el alfa. La estaba esperando. Ana se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. No le tenía miedo. Se tenía miedo a sí misma. «No has matado». Su voz era uniforme, pero en ella se sentía una amenaza oculta. Ana no apartó la mirada. «No». ¿Por qué? No sabía qué responder. No podía explicarlo. Sus instintos querían sangre, pero algo la detuvo. El alfa se acercó lentamente. «¿Todavía te aferras a tu antigua vida?» Ana sintió que algo le oprimía el pecho. No podía negar la verdad. «No podrás ser parte de nosotros si sigues luchando». Tragó saliva. «No sé qué me pasa». El alfa inclinó la cabeza, estudiándola. «Ya no eres humana, pero todavía no eres una loba». Ana se tensó. «¿Entonces qué soy?» Él sonrió. «Por ahora, nada». Su corazón se encogió. «Pero puedes elegir». Retrocedió un paso. Sus ojos seguían brillando en la oscuridad. «Pronto no tendrás que pensar. Pronto todo estará claro». Ana sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» El alfa sonrió más ampliamente. «Ya lo verás». En ese momento, de detrás de los árboles, aparecieron los demás hombres lobo. Sus ojos brillaban. Sus cuerpos se movían con fluidez, como sombras. Sabían lo que había pasado. Sabían que ella no había matado. Y ahora esperaban a ver qué haría el alfa con ella. Ana no retrocedió. No tenía miedo, pero sabía que tenía que estar preparada para lo peor. Ana estaba de pie entre los hombres lobo, rodeada por docenas de ojos que brillaban en la noche. La miraban sin palabras, sin emociones, pero con comprensión. Lo sabían, lo sentían. Ella no había matado, no había elegido. ¿Pero significaba eso que elegirían por ella? El alfa no se movía, pero la tensión en el aire se hizo palpable, como la electricidad antes de una tormenta. «Me has desobedecido». Su voz sonó tranquila, pero tras esa calma se escondía acero. Ana no apartó la mirada. «No pude». El alfa sonrió. «Sí que pudiste, simplemente no quisiste». Ella no respondió. Los hombres lobo a su alrededor comenzaron a moverse. Alguien se acercó. Otro la rodeaba lentamente, evaluándola. Reflexionaban. Ana sentía su energía, su expectación. Su destino pendía de un hilo. La debilidad en la manada no se perdona. El alfa dio un paso adelante. Sus garras arañaron suavemente la nieve. «Todavía te aferras a tu pasado».
Ana no podía negarlo. ¿Pero era eso algo malo? Yo no sé quién soy ahora. El alfa entrecerró los ojos. Ese es tu problema. No puedes ser mitad humana y mitad loba. Eres una cosa o la otra. Ya no había elección. Ana sintió que algo se le encogía por dentro. ¿Y si no puedo elegir? El alfa sonrió. Entonces elegiremos nosotros. En ese momento, el aire se detuvo. La tensión llegó a su punto máximo. Esperaban su orden. Y esa orden podría significar su muerte. Ana desvió la mirada hacia la manada. ¿Y si este era el final? ¿Y si ya estaba condenada? Apretó los puños. No se rendiría. Luchó por su vida una vez. Lo haría de nuevo. El alfa notó el fuego en sus ojos. Sonrió. ¿Quieres sobrevivir? Entonces demuestra que eres digna. Uno de los hombres lobo se adelantó. Ana se tensó. Lo entendió. Su prueba aún no había terminado. Solo estaba comenzando. Ana sentía cómo la tensión se condensaba a su alrededor, cómo el aire se volvía más pesado, cómo cada mirada de los hombres lobo la quemaba por dentro. Esperaban su decisión. Frente a ella estaba un hombre lobo corpulento. Sus músculos se tensaron, sus garras brillaron a la luz de la luna. Sus ojos estaban llenos de sed de sangre. No iba a tener piedad de ella. El alfa se hizo a un lado, dejando espacio libre. Si no puedes elegir por ti misma, la fuerza elegirá. Ana apretó los puños. Su corazón latía rápido, pero no de miedo. Era otra cosa: excitación, adrenalina, emoción. Sentía la proximidad de la batalla. Sentía cómo su cuerpo ya sabía qué hacer. ¿Pero estaba preparado? El hombre lobo frente a ella rugió y atacó. Ana apenas pudo reaccionar cuando él se abalanzó sobre ella con una velocidad inhumana. Sus garras cortaron el aire donde, un segundo antes, estaba su cuello. Saltó a un lado, rodó por la nieve y sintió cómo los instintos se apoderaban de ella. Su mente ya no era su única arma. Su cuerpo sabía cómo sobrevivir, cómo luchar. El hombre lobo volvió a lanzarse hacia ella. Su pata apuntaba a su costado, pero ella se agachó bajo el golpe, se giró y le golpeó en el abdomen. Él retrocedió. Sintió la fuerza en sus manos. Sus músculos eran más fuertes que antes. Era más rápida. Era igual que él. ¿Pero sería suficiente? El hombre lobo se lanzó de nuevo hacia adelante. Sus garras rasgaron la tela de su ropa, pero no llegaron a la piel. Sabía que tenía que aprovecharlo. Se giró bruscamente. Le dio una patada en la rodilla, haciéndolo tambalearse. Rugió de dolor. Ana no le dio tiempo a recuperarse. Se lanzó hacia adelante. Su puño se estrelló con fuerza contra su mandíbula. El hombre lobo se desplomó en la nieve. Pero la batalla aún no había terminado. Se levantó. Su respiración era pesada, pero en sus ojos brilló el respeto. La había reconocido. Ana sintió cómo la manada la observaba con un nuevo interés. Lo había logrado. Había sobrevivido. Se había convertido en una de ellos. El alfa sonrió. Ahora eres verdaderamente nuestra. Ana inspiró profundamente. Sabía que ya no había vuelta atrás. Ana estaba de pie en el centro del claro nevado. Su pecho subía y bajaba pesadamente después de la pelea, pero por dentro sentía una extraña calma. Había resistido. No solo había sobrevivido, había ganado. El hombre lobo que había derribado se levantó, se limpió la sangre de los labios y asintió lentamente. Era una señal. La reconocía. ¿Pero era ese un verdadero reconocimiento? Ana sentía cómo la manada la evaluaba. No la recibieron con júbilo. Esperaban. El alfa dio un paso adelante. Sus pesadas patas apenas dejaban huellas en la nieve, a pesar de su imponente figura. «Has pasado la primera prueba», dijo, y su voz sonaba como si le esperaran pruebas mucho más difíciles. Pero ser parte de la manada no es solo fuerza. Ana apretó los puños. Su cuerpo aún ardía por la tensión de la batalla. ¿Y ahora qué?
El alfa la rodeó lentamente en círculo, como un depredador estudiando a su presa. Ahora debes demostrar que entiendes nuestra esencia. Ana frunció el ceño. Ya he demostrado que soy fuerte. El alfa sonrió, mostrando sus colmillos. Pero aún no has entendido lo que significa ser parte de nosotros. Ana sintió un nuevo movimiento en el bosque. La manada se abrió y de la oscuridad salió otra criatura. Pero no era un hombre lobo, era un hombre. La sangre se le heló en las venas cuando lo reconoció. Jack. Estaba atado, su rostro cubierto de magulladuras, pero sus ojos estaban llenos de furia. ¡Ana! Su voz era ronca, pero fuerte. Ana se tambaleó. ¿Qué? Miró al alfa. Su corazón volvió a latir a un ritmo frenético. ¿Qué significa esto? El alfa se acercó lentamente a Jack. Sus garras rozaron su hombro, dejando arañazos superficiales. Dijiste que no podías elegir. Ana sintió que algo oscuro se extendía por su pecho. Yo... El alfa se dio la vuelta. Sus ojos ambarinos se encontraron con su mirada. Elige. La manada se quedó inmóvil. Ana sintió cómo el frío se le metía en los huesos. Tenía que matar a Jack. Esa era su verdadera prueba. Tenía que demostrar su lealtad. Tenía que demostrar que su humanidad estaba muerta. ¿Pero estaba preparada? Miró a los ojos de Jack. Él no suplicaba, no le pedía piedad. Simplemente la miraba, como si quisiera entender quién era ella ahora. El alfa sonrió. Es hora de elegir, Ana, de una vez por todas. Sintió cómo le temblaban los dedos, cómo la sangre le martilleaba en las sienes. Su nueva naturaleza le sugería una respuesta, pero su corazón gritaba otra cosa. ¿Qué camino elegiría? ¿En quién se convertiría? ¿En una loba o en una humana? Ana estaba de pie, rodeada por la manada. Su respiración era entrecortada y su corazón latía como si intentara romperle las costillas y escapar. Frente a ella estaba el alfa, inmóvil como una sombra. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad, perforándola. Detrás de él, atado y herido, estaba Jack. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, su ropa desgarrada, pero no parecía derrotado. Al contrario, su mirada ardía de ira y algo más, algo que hacía este momento insoportablemente difícil. Elige, Ana. La voz del alfa era fría, pero se oía impaciencia en ella. O él muere por tus manos, o tú mueres por las nuestras. Las palabras la azotaron como un latigazo. Ya sabía que en realidad no había elección. No la dejarían irse. Ya había llegado demasiado lejos. Se había convertido en parte de su mundo. Pero ¿podía realmente matar a Jack? Sus manos temblaban. Sentía la fuerza. Sentía cómo su cuerpo había cambiado. Cómo sus nuevos instintos exigían sangre. Jack la miraba sin apartar la vista. No voy a suplicar. Su voz era ronca, pero firme. Si vas a hacerlo, hazlo. Ana apretó los puños. Cállate. No. Tienes que mirarme a los ojos cuando me mates. Si de verdad te has convertido en una de ellos, demuéstralo. El alfa sonrió. Me gusta este hombre. No se miente a sí mismo, a diferencia de ti. Ana no respondió. Su mente gritaba que debía detenerse, que esa no era ella, que no era una asesina. Pero su cuerpo sabía la verdad. Ya había cambiado. Ya no le pertenecía. Dio un paso adelante. La manada contuvo el aliento. Oía cómo sus corazones latían al unísono. Sentía su anticipación. No era solo una prueba, era una iniciación. Levantó una mano. Jack no se movió. Ana se quedó paralizada. Sus garras estaban a solo unos centímetros de su garganta. Un golpe, un movimiento, y todo terminaría. Pero no podía. Algo en ella se resistía. «No puedes, ¿verdad?» La voz del alfa estaba llena de decepción. «Porque todavía te aferras a la debilidad, al pasado». «No soy débil, pero tienes miedo». Ana cerró los ojos. Una tormenta rugía en su interior. Sentía cómo dos mundos chocaban, cómo su nueva esencia exigía sumisión, pero su pasado se negaba a irse.
y entonces oyó una voz en su interior. «Ya no eres humana, ya eres parte de nosotros». Respiró más profundamente, ralentizando el corazón. Abrió los ojos y miró a Jack. «Lo siento». Su mirada vaciló, pero no apartó los ojos. Levantó las garras. «¡Sí!», siseó uno de los hombres lobo. «¡Hazlo!». Tomó impulso y golpeó al alfa. Los hombres lobo se quedaron helados. Jack abrió los ojos de par en par. Ana sintió cómo sus garras se clavaban en el pecho del alfa, cómo su piel se rasgaba bajo su fuerza, cómo la sangre oscura brotaba sobre la nieve. Esperaba que gritara, pero él solo la miró con sorpresa. «Así que era eso», exhaló, y entonces él contraatacó. Su pata se estrelló contra su costado, enviándola por los aires. Ana voló varios metros, se golpeó contra un árbol y todo se oscureció. Los hombres lobo rugieron. Había empezado. Jack aprovechó el momento. Se lanzó bruscamente hacia adelante y se estrelló con el hombro contra el hombre lobo más cercano, derribándolo. Logró liberarse, pero sus manos seguían atadas. Cayó en la nieve, sin aliento, pero comenzó a moverse de inmediato. Ana, a través del dolor, levantó la cabeza. Nada había salido como lo planeó. Pensó que podría confundir al alfa, que podría destruirlo al instante, pero él era más fuerte, mucho más fuerte. «Has elegido, Ana». Su voz era tranquila, incluso satisfecha. «Y ahora te arrepentirás». Se abalanzó sobre ella. Ana logró rodar a un lado, pero sus garras aún así le alcanzaron el hombro, rasgándole la piel. El dolor era infernal, pero no podía permitirse detenerse. Los hombres lobos se lanzaron sobre ella. Esquivó el primer golpe, paró el segundo, le clavó el puño en la mandíbula al tercero. Pero eran demasiados. Jack se revolcaba en la nieve, intentando liberar sus manos, pero uno de los hombres lobo lo agarró por el pelo, tirando de él con fuerza hacia atrás. «No lo salvarás, Ana», sonrió el alfa. «Ahora morirás con él». Sabía que tenía razón. No iban a dejarla ir, pero ella no iba a morir. Levantó la cabeza y aulló. Ese aullido no era solo un grito de desesperación. Ese aullido era una llamada, y el bosque le respondió. En algún lugar a lo lejos se oyó un nuevo aullido, no el aullido de la manada del alfa. Otros venían por ella. Y entonces Ana lo entendió. Ya no pertenecía a esta manada. Crearía la suya propia. El bosque se llenó de un nuevo aullido, fuerte, penetrante, tanto que incluso los hombres lobo más experimentados se detuvieron por un momento, indecisos. No era su aullido, era la llamada de extraños. Ana se levantó, sintiendo cómo la sangre fluía lentamente de la herida de su hombro. El dolor pulsaba, pero ahora no importaba. Sabía que era su oportunidad. Miró a Jack, todavía luchaba. Sus manos estaban casi libres, pero el hombre lobo que lo sujetaba no aflojaba su agarre. El alfa la miraba, su rostro ya no expresaba sorpresa. Ahora, en su mirada se leía decepción y desprecio. ¿Los has llamado tú? Ana se limpió la sangre de los labios y se enderezó. Tú me diste a elegir, y yo elegí. El alfa asintió lentamente. Elegiste la muerte, y se abalanzó sobre ella. Ana logró hacerse a un lado, pero él era demasiado rápido. Sus garras se deslizaron por su costado, dejando profundos cortes. Siseó de dolor, pero no se permitió flaquear. Se giró, poniendo toda su fuerza en el golpe. Su puño se estrelló contra su pecho. Él retrocedió, no porque el golpe fuera fuerte, sino porque no se lo esperaba. Ella no era la chica débil que habían acogido en la manada. Era algo diferente. Era una amenaza. Y entonces los oyeron. El bosque tembló. De detrás de los árboles salieron nuevas sombras. Eran enormes, salvajes. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Otros hombres lobo, pero no de esta manada. El alfa se dio la vuelta. No conocía a esas criaturas, pero Ana sí. Los sentía. Los había convocado. Ahora no estaba sola. Todo sucedió en segundos.
Los hombres lobo del alfa rugieron, erizando su pelaje, pero los recién llegados no dudaron. La batalla comenzó. Ana se lanzó hacia adelante. Su cuerpo se movía más rápido que nunca. Era parte de este caos. Era su centro. Atacaba, luchaba, los colmillos se clavaban en la carne, las garras rasgaban el pelaje, los gritos resonaban en la noche. No pensaba, mataba, vivía. El alfa la encontró en medio de ese caos. Estaba cubierto de sangre, pero no se rendía. «Nunca serás una alfa, Ana», rugió. «No eres como nosotros». Ella sonrió. «No quiero ser como vosotros». Y entonces golpeó. Ese golpe fue el último. El alfa se desplomó en la nieve, respirando con dificultad. Sus ojos se encontraron con los de ella. Había perdido. Lo sabía. Y ella también lo sabía. La noche estaba en calma. La manada del alfa había huido. Los nuevos hombres lobos se quedaron. Ana estaba entre ellos, herida, pero viva. Miró a Jack. Había sobrevivido. La observaba. Y ahora la veía de verdad. «Tú ya no eres la misma», exhaló. Ana sonrió. «No, me he convertido en mí misma». Ana estaba de pie en medio de la nieve ensangrentada. Su respiración era entrecortada, pero en sus ojos no había miedo, solo conciencia. Sentía cómo la noche la había acogido, cómo su cuerpo ya no pertenecía al mundo de los humanos. A su alrededor había hombres lobo, nuevos, desconocidos, pero no atacaban, esperaban. Jack la miraba. Sus ojos se movían entre el cuerpo del alfa muerto y Ana. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?» Su voz era ronca. Ana giró lentamente la cabeza hacia él. «He sobrevivido». «No». Dio un paso más cerca. Sus manos temblaban. «Has ocupado su lugar». Fue la primera vez que pensó en ello. Los hombres lobo del alfa se habían dispersado. No se atrevieron a luchar hasta el final. Ella lo había matado. Y eso significaba que, según la ley de la manada, ahora ella era la alfa. Debía asumir el poder. Pero, ¿quería hacerlo? Ana miró a los hombres lobo que no habían huido. Estaban a su alrededor. Sus ojos ambarinos la observaban, esperando. ¿Era ahora su líder? ¿Era su nueva ama? «¿Y ahora qué?», preguntó uno de ellos. Ana inspiró lentamente. Su cuerpo todavía le dolía por la batalla. Las heridas pulsaban, pero sentía algo diferente. Fuerza, poder. Podía darles órdenes. Podía cambiarlo todo. Jack la miraba con ansiedad. «Ana», su voz era baja. «Sé que todavía puedes volver». Ella desvió la mirada hacia él. ¿Volver? Ya no era humana. No podía volver. Solo podía seguir adelante. Miró a la manada. «No viviremos más con miedo», dijo. «Crearemos algo nuevo». Se quedaron inmóviles. «¿Quieres crear tu propia manada?» Ana asintió. «No como esta, no como ellos. Seremos más fuertes». Y entonces lo entendió. Ya había elegido. Ya no era humana. Ya no era una víctima. Era la nueva alfa. Ana estaba entre los hombres lobo. Su respiración se había estabilizado. Su corazón latía a un nuevo ritmo. Los sentía. Su miedo, su admiración, su indecisión. Esperaban su decisión. Esperaban a un nuevo líder. Su mirada recorrió los rostros de los que no habían huido. Eran una docena. Algunos la miraban con respeto, otros con recelo, pero nadie la desafió. Había ganado por derecho de la fuerza. Ahora no solo le pertenecía el poder, sino también la responsabilidad. «No seremos como ellos». Su voz sonaba segura, firme. Ya sabía qué hacer. «No mataremos por matar, seremos más fuertes». Los hombres lobo intercambiaron miradas. «¿Más fuertes?», habló uno de ellos, alto, de pelaje corto y oscuro, y con profundas cicatrices en los brazos. «Pero la fuerza está en la sangre, en la caza, en la matanza. ¿No es eso lo que nos enseñaron?». Ana dio un paso adelante. Sus ojos brillaron con una luz ámbar. «No, la fuerza está en la unidad, en la capacidad de proteger, no solo de desgarrar gargantas». La manada se tensó, pero nadie objetó.
Escuchaban. Sentía su confusión. Estaban acostumbrados a las leyes de la antigua manada, acostumbrados a obedecer sin rechistar. Pero ella no era como su antiguo alfa. Jack la miraba, con los puños apretados. «Ana, ¿estás segura?» Ella se giró hacia él. «Sé quién soy ahora». Él quiso decir algo más, pero no pudo. Sabía que ella no volvería. Ana miró a los hombres lobo. «Quienes quieran irse, pueden irse. No retendré a nadie, pero si os quedáis, aceptaréis mi ley». En el silencio del bosque se oyó un gruñido. Uno de los lobos dio un paso adelante. «¿Crees que simplemente te obedeceremos?» Ana se tensó. La estaba desafiando, pero estaba preparada. «¿Quieres intentarlo?» El hombre lobo rugió y saltó hacia adelante. Ana no retrocedió. Recibió su golpe con el pecho, clavándole las garras en los hombros. Él gimió, pero no se retiró. Cayeron a la nieve, rodando por el suelo, las garras rasgando el aire, los dientes chasqueando junto a la garganta. Pero Ana era más rápida. Rodó, lo inmovilizó contra el suelo y le clavó las garras en el cuello. Él se ahogó. «¿Te rindes?» No respondió. Apretó más fuerte. «¿Te rindes?» El hombre lobo tembló y asintió. Ana lo soltó y se levantó. La manada se quedó inmóvil. Acababa de demostrar quién mandaba aquí. Ahora ella era su alfa. Lo entendían y lo aceptaron. Ya no era solo una chica intentando sobrevivir. Era una líder. Ana estaba de pie en medio del bosque nevado. Su corazón latía a un nuevo ritmo. A su alrededor estaba la manada, pero ahora era su manada. Los que se quedaron habían aceptado su poder. Estaban listos para seguirla. ¿Pero qué ahora? Había logrado lo que antes ni siquiera podía imaginar. Había derrotado al alfa. Había creado algo nuevo. Pero dentro de ella había una extraña sensación. Algo no estaba bien. Algo no iba según el plan. Pasaron varias semanas. La manada se adentró en el bosque, explorando nuevos territorios. Ana les enseñó a vivir de otra manera, a no ser simplemente máquinas de matar. Se volvieron más fuertes, más astutos. Aprendieron a cazar de una nueva manera. Pero el miedo no desapareció. Cada noche, Ana sentía la mirada de alguien. No sabía quién era. No podía explicar por qué ese miedo parecía tan profundo. Pero no se iba. Esa noche todo cambió. Ana se despertó por un susurro. Oscuro, desconocido, pero a la vez terriblemente familiar. Se levantó. Su cuerpo se tensó. «¿Quién anda ahí?» El viento le susurraba en respuesta. Pero no era el viento. Salió de su refugio. La nieve bajo sus pies era demasiado suave, demasiado cálida. Y entonces lo vio, de pie entre los árboles, mirándola directamente. El alfa. Ana se quedó helada. Era imposible. Ella lo había matado, lo había visto morir. Pero él estaba allí, vivo, fuerte. Sus ojos eran diferentes, no ambarinos, no de lobo, negros, como un abismo. Sonrió. ¿Pensabas que era tan simple? Ana no podía moverse. «Tú moriste». El alfa se echó a reír. «No, Ana, simplemente me liberé». Sintió cómo la tierra comenzaba a temblar, cómo el mundo a su alrededor cambiaba. Lo miraba, pero no veía a un hombre lobo. Veía algo más, algo antiguo. «Tú...» El alfa se acercó, y la oscuridad lo siguió, devorando el bosque. «Pensaste que habías ganado, pero solo abriste la puerta». Ana no entendía. «¿Qué puerta?» El alfa inclinó la cabeza. «Hacia ti misma. Todo este tiempo no se había dado cuenta de la verdad. La manada no era suya. Ella no era la líder. Era un recipiente. Su transformación no la había hecho más fuerte. La había convertido en un portal. Y ahora, él regresaba. El verdadero alfa. No solo un hombre lobo. Algo más. Algo que había vivido en ella todo este tiempo. No había conquistado el poder. Había liberado la oscuridad. El mundo se volvió diferente. La noche se hizo más profunda. La manada comenzó a temblar. Lo sentían. Pero ya era demasiado tarde. Ana cerró los ojos
Pero la verdad ya la había encontrado. No era la cazadora, era la presa. Ana no podía moverse. Sentía cómo su cuerpo se paralizaba, como si hilos invisibles la sujetaran, impidiéndole dar siquiera un paso atrás. El alfa estaba frente a ella, pero ya no era el alfa que ella había matado. Era otra cosa, algo antiguo, algo que había vivido en la sombra de la manada desde el principio, y ahora había venido a por ella. «Pensaste que habías ganado». Su voz era tranquila, incluso suave. «Pero la victoria no fue tuya». Ana lo miraba, pero veía más que un simple cuerpo. Veía la oscuridad, la sentía dentro de sí misma, y de repente lo entendió. Su cuerpo no era de su propiedad. Ella no lo controlaba. No elegía el camino. Desde el momento en que dio el primer paso en ese bosque, su destino estaba predestinado. No era la cazadora, era la puerta. Y ahora esa puerta se había abierto. La manada lo sintió primero. Comenzaron a retroceder. Sintieron que su nueva alfa ya no les pertenecía. Era otra cosa. Y cuando Ana volvió a abrir los ojos, vieron que en ellos ya no había luz, solo oscuridad. Jack lo observaba todo, conteniendo la respiración. No lo entendía, pero lo sentía. «¡Ana!», gritó, pero su mirada estaba vacía. Ya no lo oía, o lo oía, pero ya no era ella misma. El alfa la miraba con satisfacción. «Bienvenida a casa». El mundo a su alrededor explotó. El bosque comenzó a desaparecer. La luz empezó a apagarse. Los hombres lobo gritaban, rugían, pero ya no podían cambiar nada. Ana levantó la cabeza y su boca se curvó en una sonrisa espeluznante, inhumana. Ahora era él, ahora era la alfa, pero no como antes. Se había convertido en la encarnación de la oscuridad. Se había convertido en aquello que la propia noche teme. Se había convertido en una leyenda, y ahora una nueva era había comenzado.